18 de diciembre de 2024. La lectura que tomamos desde el Antiguo Testamento del profeta Jeremías, capítulo 23 del 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculos del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 1, del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el primer libro del Antiguo Testamento, del profeta Jeremías, capítulo 23, del 5 al 8, muy claramente el profeta profetiza y dice, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo del tronco de David. Muy claro está ahí, que Jesucristo tenía que ser descendiente del rey David, y el rey David era descendiente de la tribu de Judá, una de las 12 tribus del pueblo de Israel, o sea, una de los 12 hijos de Jacob. Jacob, recuerden que era nieto de Abraham, el papá de Jacob era Isaac. Será un rey justo y prudente. Acuérdense que Jesucristo dijo, yo soy rey, pero no de este mundo. Y hará que la tierra se observen la ley y la justicia. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas. En sus días será puesto a salvo Judá. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo venía la salvación a todo el pueblo de Judá, a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo, a toda la gente. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. Dice Jeremías que le iban a llamar el Señor es nuestra justicia. Y vemos que Isaías le hace llamar Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. No estaban dando un nombre específico, estaban dando un significado. Bueno, por eso miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto. No se iba a decir nada más eso. Sí, porque lo sacó de Egipto nuestro Padre Dios por medio de Moisés. Y pues muchos dirían, bendito sea el Señor porque sacó a los israelitas de Egipto. Y ya, punto y aparte. No, ahora se va a decir, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado. Acuérdense que en la época del rey Nabucodonosor, cuando invadió Israel, los babilonios que conquistaron, invadieron Israel y dispersaron a las 12 tribus de Israel, las dispersaron por todo el planeta, por todas las regiones, ¿sí? Y ellos huyendo de la masacre, huyendo del asesinato que les provocaba el pueblo de Nabucodonosor, pues huyeron. Pocas tribus que quedaron reunidas, unas se fueron a Egipto, unas fueron a Persia, otras ahí en Babilonia, infinidad. Bueno, después nos dice aquí, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Recuerden que cuando el rey Nabucodonosor fue vencido por el rey Ciro, por mandato de nuestro Padre Dios,
permitió que los israelitas regresaran a su tierra, a Israel, a Jerusalén, y que pudieran ellos habitar ahí otra vez, que hicieran sus casas y principalmente que volvieran a construir el templo que había sido destruido por los babilonios. Y todo esto fue porque nuestro Padre Dios los había perdonado a los israelitas después de haber cometido tantas idolatrías, tantas infamias, nuestros hermanos mayores, los judíos en aquel entonces, los israelitas. Esdras y Nehemías se dedicaron a empezar a construir el templo de Jerusalén por segunda vez. Dice la historia que 46 años se tardaron en volverle a construir de una manera perfecta, hasta la época de nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Señor Jesucristo y muy claramente les dice: mi templo es templo de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Y les tiró las mesas a los cambistas, les gritaba, y los fariseos y los escribas le preguntaron que con qué poder y con qué autoridad hacía esto. Y él les hizo una pregunta. Eso ya lo hemos visto en las lecturas anteriores de los días anteriores. Bueno, ese templo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando él muere a los 33 años, pasa el tiempo y se destruye ese templo. En el año 70, por el gobernador Tito, un gobernador romano, deshizo otra vez el templo. Hasta hoy en día no se ha vuelto a construir ese templo. Quieren construirlo los israelíes, lo quieren construir los judíos, pero les ha costado mucho trabajo porque quieren construirlo en donde ahora está el templo de la roca, así le dicen, de la cúpula, el templo de la cúpula, y eso pertenece a los musulmanes. Entonces, pues va a estar difícil su situación hoy en día. Pero bueno, esa es otra historia. Vemos aquí entonces que el profeta Jeremías muy claramente profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Les digo esto porque recuerden que los profetas siempre profetizaron que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo me pregunto, si todo esto ya estaba profetizado y se cumplió, ¿por qué nuestros hermanos mayores no lo aceptan? Bueno, vamos a continuar ahora con el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Ya lo leímos, ya lo escuchamos, Mateo 1 del 18 al 24. Dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sí, porque nos critican mucho y dicen: ¿cómo es posible que Dios se haya metido y con una mujer ya casada? Acuérdense que los matrimonios en aquel entonces no eran de la noche a la mañana como hoy en día. Te casas en viernes, en la noche del viernes te haces tu fiesta y al otro día ya vives junto con tu mujer o tu hombre. Ajá. Muchos hoy en día ya tienen una vida marital, ya viven juntos desde antes y ya nada más recurren al requisito del matrimonio, pues para confrontarlo o para formarlo de una manera específica social, ¿no? Ante la humanidad, ante la gente, ante los familiares. Pero bueno, vamos a pensar que hoy en día las personas no han tenido una vida marital. Como les digo, vamos a pensarlo así, ¿eh? Eso ya es muy difícil, ya no existe, ¿no? Pero bueno, se casan y después al otro día ya viven juntos. Pues bueno, en la época de José y María, en la época del nacimiento de nuestro Jesucristo, las costumbres y tradiciones de los judíos de aquel entonces, pues las bodas no eran así, como hoy en día nosotros aquí en México. ¿Sí? La boda era diferente. Sí duraba una semana, 2 semanas, o sea, un tiempo indeterminado tenemos, ¿no? Bueno, ya se habían casado, por decirlo así, o se estaban desposando, pero no habían vivido juntos. Sí, todavía no tenían relaciones sexuales. Por eso dice aquí muy claramente que estaba desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Acuérdense de la anunciación, ¿no? La visitación del ángel a María, cuando dijo María: hágase en mí según tu palabra, soy la esclava del Señor. Ya veremos esa lectura posteriormente. Todo fue por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. María le ha de haber dicho a José: oye, estoy embarazada. Pero ¿cómo? Pues si todavía vivimos juntos, ¿cómo estás embarazada? Fue por obra del Espíritu Santo. Y José como que dijo: ah, caray. Recordemos que José pues ya era viudo, José ya había tenido hijos, José se casó con María, diciendo que María había quedado huérfana,
ya no estaba su papá y su mamá, ¿sí? Ya no estaba Joaquín, ¿sí? Y bueno, pues José se casa con ella, ¿no? Para darle protección. Recordemos que José ya era una persona adulta, no era un muchacho de 20, 30, 40 años, ¿sí? Se dice, no tenemos datos históricos, ¿sí? Perfectos, pero se dice que ya era una persona de más de 70 años, ¿sí? De casi 80 años, ya tenía hijos ya grandes. Por eso cuando van a buscar a nuestro Señor Jesucristo, en la lectura nos dice, ahí vienen tus hermanos, tus hermanas, tu madre a buscarte. Son los hermanos de medios hermanos de Jesús, hijos de José. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos sigue diciendo aquí la lectura? Que fue por obra del Espíritu Santo. Y que José, pues no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle el secreto. Dijo, no voy a decir nada porque si decía algo la apedreaban, la mataban a pedrear, según las costumbres. Qué bonitas costumbres, ¿no? Imagínense hoy en día que te mataran, ¿sí? Porque estás embarazada antes de casarte. Estás embarazada porque no sabes quién es el papá, ¿sí? Estás embarazada, ¿sí? Y tu marido como no te tocó, no tuvo relaciones contigo, te denuncia y te matan. Imagínense cuántas muertes existían ahora. No, se quedan cortos los secuestradores hoy en día, ¿eh? Pues la verdad. Sí, acuérdense que todos los días hoy aquí, en este año, están muriendo gente. En este momento están matando gente y muriendo gente. Desafortunadamente. No vivimos en un país peor que si en una guerra. Y no estamos en guerra. Sí, de veras. Ahí buscan en las noticias, verán cómo somos un país en donde muere mucha gente sin estar en guerra. Bueno, perdón, ya me salí del tema. Mientras pensaba estas cosas, José, un ángel del Señor le dijo en sueños, no lo vio, le habló en sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. Vemos cómo José será descendiente del rey David. Pero también María, desafortunadamente, no nos menciona aquí la descendencia, ¿sí? Para que llegara a tener consideración esta historia de que María también era descendencia del rey David. Acuérdense que las mujeres pues no las tomaban en cuenta en aquel entonces, ¿sí? Nada más era para tener hijos, cuidar a los hijos y atender al marido. Sí, no, qué costumbres tan difíciles. Hoy en día, afortunadamente, gracias a Dios, bueno, ya las mujeres son compartícipes de la vida aquí en México, ¿eh? En otros países pues todavía no existe eso. Bueno, le dicen sueños a José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Le vas a poner por nombre Jesús. Bueno, nosotros en nuestro idioma es Jesús, Yeshua, que quiere decir Salvador. ¿Sí? El verdadero nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el idioma hebreo, es Yeshua. Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Salvador, el que viene a salvar. Y se cumple la escritura que había dicho Jeremías, descendiente del rey David. Bueno, después nos sigue diciendo aquí, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Bueno, pues ahí lo estamos viendo que también el profeta Isaías ya lo había anunciado. ¿Y qué dice? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. María era una virgen. Quiero decirles también a ustedes que nuestra Santísima Madre, disculpen, yo así le digo, nuestra Santísima Madre tenía aproximadamente 12 años, 13, 14 años por mucho. No tenemos el dato exacto, pero era una mujer muy joven, era virgen, estaba muy jovencita, ¿sí? Bueno, se cumple la escritura que dice Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿No le pusieron Emanuel? Sí, le pusieron Yeshua o Yeshua. Bueno, ¿qué quiere decir Dios con nosotros? ¿O quiere decir Salvador? ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Aquí antes me faltó decirles a ustedes que dice que le pondrás por nombre Jesús o Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
¿Qué pecados tenía el pueblo de Israel? Bueno, pues muchos. En primer lugar, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de tratar a la mujer, ¿sí? Las leyes las usaban a su manera, a su libre albedrío, a su conveniencia. Qué raro, ¿no? Hoy en día pareciera que estamos hablando de lo mismo. Pues sí, te imponen cosas que no existen. Nuestra iglesia, nuestra institución, ha impuesto cosas que no existen. Todo lo hacen en un lapso de tiempo, quizá para ganar dinero o hacer negociación con la humanidad. Y en otras ocasiones ellos se escudan diciendo que es para atraer a la gente, para evangelizar a la gente, para adoctrinar a la gente. Pero es muy difícil entenderlo y creerlo eso, ¿eh? Desafortunadamente hay mucha gente ignorante que pues cae en las redes de ese formato en el que la iglesia te propone. ¿Se acuerdan que una vez dijeron que existía el limbo inventado? Sí, porque el limbo era en donde se iban los niños no bautizados. No tenían ni pena ni gloria. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras dice eso. Punto uno. Punto dos. El purgatorio es un lugar de tormentos, ¿no? ¿Sí? En donde si te limpias ya te vas al cielo saliendo de ahí. Porque no puedes después de aquí irte al cielo porque tienes pecados. Pues todos, toda la humanidad tiene pecados, todos. Sí, hermanos, todos hemos tenido pecados, errores. Los únicos que no tuvieron pecados fue Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Pero nuestra Santísima Madre sí tuvo errores. Claro, pero Jesús no tuvo ningún error. Le quieren imponer errores, quieren inventar errores a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, pero no tienen ni bases de cómo decirlo, ni cómo sustentar eso que dicen ellos. Las únicas dos personas son ellos, Jesús y nuestra Santísima Madre María. Pero ¿qué situación vivía Israel en aquel entonces que tenía muchos pecados? Pues todas sus actividades equívocas, ¿sí? Recordemos que en el tiempo de Babilonia, cuando fueron invadidos por los babilonios, ofrecían las mujeres, sus hijos, a dioses paganos, a dioses hechos por manos de hombres, los mataban, los sacrificaban, como aquí en México, nuestros ancestros, nuestros indígenas, ¿no? ¿Sí? Que sacrificaban, le sacaban el corazón a las doncellas, ¿sí? A los jóvenes, a los niños los sacrificaban. Pues lo mismo, pues está mal, están matando gente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a regresar a la lectura, en donde dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el boca del profeta Isaías, aquí, que la Virgen concebirá dar a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo también se cumple lo del profeta Isaías? Vuelvo a reiterar, ¿cómo es posible que nuestros hermanos mayores no hayan comprendido, no hayan entendido que ya se cumplió esta escritura, al igual que la de Jeremías? Ah, no, pero ellos dicen que Jesús, bueno, compatriota de ellos, que Jesús, bueno, pues nació de un señor, sí, fue concebido de un señor que no sabemos su nombre, porque saben ellos que nosotros sabemos que José pues era el padre adoptivo. Dios lo eligió para que cuidara a María, la acompañara y estuviera con ella. ¿Sí? Aquí lo vimos en el, como le dicen los sueños, ¿no? No te preocupes, no dudes en tomar a María como tu mujer, todo ha sido por obra del Espíritu Santo. Bueno, pues nuestros hermanos judíos mencionan que, bueno, pues compatriota, y pues no sabemos que de quién era el papá. Entonces dicen, ¿cómo es posible, verdad? A lo mejor sí era virgen María, pero quién sabe con quién tuvo relaciones. Ellos no creen que el Espíritu Santo, ¿sí?, fue el autor principal, ¿sí?, para que nuestra Santísima Madre quedara embarazada. Y entonces, pues, ellos todavía están esperando hoy en día el Mesías, ¿no? Cuando venga el Mesías, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, ellos van a pensar que es la primera vez. Pues, ya se comieron una primera vez y están esperando, ¿sí? La primera ya para nosotros es la segunda, nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero que esto que les estoy explicando, bueno, pues si tienen alguna duda, pues pregúntenmela ahí, y ahí mis comentarios lo pueden decir, se los puedo contestar. Dice, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se subió a su casa a su esposa. ¿Sí? Después de haber tenido este sueño, ¿ustedes creen que José iba a tener relaciones sexuales con María? Pues no. Porque sabía que María había sido escogida por quién, por nuestro Padre Dios. Y José era una persona
íntimamente conectada con nuestro Padre Dios. Y sabiendo este gran suceso, para él fue una gran fortuna, ¿sí? Para él fue una cosa de una emoción tan grande de pensar que Dios lo había escogido para cuidar a la madre del Hijo de Dios, del Mesías. Él ya había tenido a su esposa, ya había tenido a sus hijos, había vivido una vida normal, ¿sí? No necesitaba, ¿sí?, ser como Abraham, que tuvo a su mujer Sara, que tuvo a su mujer Agar, su sirvienta de Sara, tuvo a su hijo Ismael, después tuvo con Sara a Isaac, y después cuando muere Sara, él se va y todavía tiene otra mujer que se llama Setura y también tuvo muchos hijos. Porque así era el plan salvífico de nuestro Padre Dios. Se lo había dicho a Abraham. Abraham quiere decir Padre Excelso. Abraham, Padre de todas las naciones. Es un poquito más alargada la pronunciación. Pero un plan salvífico de nuestro Padre Dios le dijo que tú ibas a tener mucha descendencia y por eso le permitió tener 3 mujeres. ¿eh? 3 mujeres, un camino. Me suena como una comedia, ¿no? 2 mujeres, un camino. Bueno, esa es otra cosa. Hermanos, esto es diferente. Nuestro Señor nace de una mujer virgen que es María, se cumplen las escrituras, ¿sí? Claro, en nuestro idioma le decimos María es Marian, ¿sí? En el hebreo, ¿sí? Y pues se cumplen las profecías. Todo está dispuesto. Estamos preparándonos para festejar próximamente. Hoy estamos al día 18. Faltan 6 días para que celebremos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles a ustedes que sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre a la medianoche, o sea, el 25, pero teníamos que celebrarlo de algún día, de alguna manera, y así lo hemos estado celebrando. Nuestra institución, bueno, pues lo programó y lo dijo así. Sí, sabemos que en esa época, en Roma, Constantino, los romanos celebraban la fiesta de un dios pagano. Y él quiso que esta fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo opacara esa fiesta de ese dios pagano romano, ¿sí? Desafortunadamente les digo, no sabemos el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, la estamos celebrando, lo estamos celebrando, ¿sí? Y en esta época es muy hermosa y muy bonita para nosotros recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque vino al mundo para salvarnos de nuestra ausencia de Dios, o sea, del pecado. Y bueno, también quiero explicarles a ustedes que toda la cronología o toda la información que tenemos con respecto al nacimiento y la visitación de los reyes, que no eran reyes, eran sabios de Oriente, que visitan a nuestro Señor Jesucristo, y que no eran 3, pues no sabemos, eran 3 regalos que le llevaron, pero a lo mejor eran más, ¿sí? Y que tampoco sabemos cuáles eran sus nombres, según unos libros de aquel entonces, contemporáneos de otras personas que escribieron, nos dicen que uno se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar, pero en la Sagrada Escritura no aparecen esos nombres. Son nombres sacados de otros libros históricos de aquel entonces. Y sabemos que lo visitan a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo estamos proponiendo hasta el día 6 de enero, ¿sí? Y pensamos que fue en el mismo año, ¿sí? Y sabemos nosotros que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, y eso lo celebramos el 28 de diciembre, ¿sí? Entonces, ¿cómo? A ver, si Jesucristo nace el 24 de diciembre, y el día 28 de diciembre ya mandan a matar a los niños, y Jesucristo y José María huyen a Egipto, entonces, ¿cuándo visitaron los reyes o los magos o los sabios a nuestro Señor Jesucristo? Cuando lo visitaron, pues ya se había ido. ¿Se dan cuenta cómo las fechas no están bien acomodadas? Recordemos una cosa también, hermanos, que los sabios de Oriente le dijo Herodes a los sabios, cuando lo encuentren y ustedes siguiendo la estrella y me digan dónde está para yo también irlo a adorar, ¿no? Pues pura mentira, ¿no? Herodes quería irlo a matar, ¿no? Pero como pasó tiempo y no se presentaron, ¿cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Pudo haber pasado medio año, un año, y Herodes ha de haber dicho, oigan, aquí me vinieron a visitar unos sabios, ¿y dónde andan? No, pues ya se fueron, ¿hace cuánto? No, pues ya tiene tiempo. No sabemos el tiempo, ¿no? Pudo haber sido un año, 2 años. ¿Se dan cuenta de eso?
¿sí? Y entonces manda a matar a los niños, entonces celebra el día 28 de diciembre. Lo teníamos que poner un día para poderlo celebrar también, ese asesinato de Herodes, ese asesinato de los niños que murieron, ¿sí? Para confrontar la situación o para que la situación estuviera bien marcada, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo fue salvado y otros niños murieron por él. Bueno, se dan cuenta que las fechas las tenemos distorsionadas. No puede ser el 28 de diciembre de este mismo año. Es el 28 de diciembre de otro año. Quizás dentro de un año, 2 años después. Porque pues los reyes visitaron a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner que fue el 6 de enero. Vamos a poner a pensar que así fue. ¿Sí? Pero la matanza de los niños fue años después. ¿Sí? También quiero decirles a ustedes que nuestro Señor Jesucristo y José y María fueron a Egipto, fueron huyendo. No se fueron en una caravana. No sabemos en qué transporte se fueron, si en un burro, en un caballo, en un camello. No lo sabemos. Pero sí sabemos, no en la Biblia, hay datos históricos de aquel entonces en que nos menciona que un ángel iba guiando a José y María a Egipto. Se dan cuenta que Egipto es una nación que ha recibido al pueblo de Israel muchas veces. Lo recibió y allí estuvieron 400 años, en la época de Jacob, ¿sí? Y en esta ocasión los vuelve a recibir a José y María. Y ahí estuvo José y María viviendo. Dirán ustedes, pues si no tenían dinero, ¿cómo no? Los sabios de Oriente les llevaron oro. Uno de los regalos, ¿se acuerdan de eso? Oro, incienso y mirra. 3 regalos diferentes. Oro, ¿sí? Para la manutención de nuestro Señor Jesucristo, como símbolo de rey, del rey, no de este mundo. Así lo dijo Jesús cuando Pilato le preguntó, ¿eres rey de este mundo? Sí, pero eres rey, sí, pero de este mundo no soy rey. Le dieron incienso como Dios, ¿sí? Acuérdense que el incienso se prendía en el templo ofreciendo el holocausto a nuestro Padre Dios, aquel entonces, los judíos. Y la mirra, que quiere decir el sufrimiento del ser humano como hombre, es una planta medicinal, para que ustedes me entiendan. Eran los 3 regalos que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Ese oro le sirvió a José y María para la manutención de ellos 3 en Egipto. Pero no crean que andaba José de baquetón aquel entonces, ¿eh? Se puso a trabajar allá. Él era carpintero, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvo allá? Son años. No crean que llegó y se salió. Ya después el ángel le dice a José y María, regresen. Ya Herodes ha muerto, ¿sí? Pero no fue en un mes ni en 15 días. ¿Eh? Ahora, vean el mapa de la trayectoria de José y María que llevaban a Jesús desde Belén hasta Egipto. No había camiones, no había coches, no había carretas para ellos. Sí, duraron mucho tiempo para llegar a Egipto, en todo su traslado. Y allí vivieron en Egipto aproximadamente, se dice, son datos que yo les estoy proporcionando a ustedes, pueden investigarlo. Se dice que hasta los 3 4 años de edad estuvo Jesucristo allá en Egipto y ya regresó. Y regresa José a Nazaret. No regresa a su pueblo natal de Belén, sino regresa a Nazaret. ¿Por qué? Porque sabía que el hijo de Herodes el Grande estaba ya gobernando también ahí en Belén. Entonces pues dijo, no, yo me voy hasta Nazaret. Y Nazaret es Galilea, ya no es Judea. ¿Sí? Acuérdense que Judea también nació Judas Iscariote, ¿eh? De la misma tribu de la descendencia de Judá. ¿Eh? Ahí se los dejo para que lo investiguen. Les menciono todo esto, hermanos, porque próximamente, pues les digo, en 6 días vamos a celebrar la festividad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y para que tengan ustedes eso presente de que las fiestas, la del 28 de diciembre, no es en este año. Esa fiesta la estamos celebrando, sí, pero no crean que se suscitó ese 28 de diciembre la matanza de los niños en este mismo año, ¿no? O sea, nace Jesucristo en este año y al 28 matan a los... No, fue tiempo después, quizá 1 año, 2 años después. Por eso Herodes dice que manda a matar a los niños menores de 2 años, porque era el tiempo que él había contabilizado de cuando lo visitaron los sabios. Y se enojó mucho porque él les había dicho, díganme cuando nazca, en dónde nació, para irlo yo a visitar. Y los sabios, pues, en sueños de un ángel,
les digo que no fueran y regresaran con Herodes, sino que se dispersaran y se fueran cada quien a su casa. Hermanos, espero que esta explicación les ayude a ustedes a ir entendiendo. Continuamente les voy a estar explicando otros datos. No los quiero aburrir. Y bueno, que Dios los bendiga.